mañana le llevan su desayuno favorito a la cama. Imagínense, ¿quién le gustaría? Uy, cierto, qué rico, eso sería maravilloso. Bueno, vamos con otro escenario. En su trabajo, no importa cualquiera que sea, aún como amas de casa, cualquier trabajo, durante el siguiente mes le contrataron a un asistente, una persona para que le ayude en todas sus labores diarias. ¿A quién le gustaría? Uf, ¿cierto? Súper. Muy bien. Último escenario, y en ese sí, si quiere, cierre sus ojos. Está en un hotel, 5 estrellas, en el Caribe, todo incluido, todo pago. Usted está en la playa en donde alguien le está haciendo un masaje, siente ese masaje. Le están dando comida, le van a preparar su almuerzo favorito, algo que tomar, y todo el personal del hotel está para su servicio. Uy, ¿quién le gustaría? Uy, delicioso, ¿cierto? Ay, sí los vi animados a todos. Es que no es verdad que es tan rico que a uno lo sirvan. Es muy especial que a uno otros le sirvan. A todos nos encantaría ser servidos todo el tiempo. Y de hecho muchas personas viven, trabajan para que otros les sirvan. Ese es el enfoque aún de nuestra sociedad. Que otros te sirvan a ti, todo el tiempo eres tú. Paradójicamente, y sin embargo, lo que la Biblia plantea es totalmente contrario. Y nos propone que servir es mucho mejor a ser servidos. Que servir es mucho mejor que ser servidos. Uno lo puede decir, pero ¿en verdad? ¿Es esto una verdad? Bueno, como dijo Jesús, es mucho más bienaventurado dar que recibir. ¿No les parece una propuesta muy contracultura? Muy diferente a lo que la mayoría de nosotros, aún como creyentes, quisiéramos. Es decir, si ustedes le dan una opción, o servir a alguien o que le sirven, ¿quién escoge la primera? Hay poco, ¿cierto? La mayoría escogiéramos, no, que me sirvan. Nosotros creemos que servir o que nos sirvan es mucho mejor a ser servidos. Pero precisamente Dios plantea lo opuesto, que servir es mucho mejor. De hecho, el mismo Jesús, Dios mismo en el Evangelio, en Mateo 20:28, dijo que servir era una de las principales razones por las cuales Él vino a esta tierra. ¿Se acuerdan qué dijo? Que ni aún el Hijo del Hombre vino ¿para qué? Para que le sirvieran, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Jesús mismo vino a esta vida para servir a este mundo. Y si nosotros en verdad somos creyentes, nos decimos cristianos, seguidores de Cristo, de Dios, pues ese también tiene que ser uno de los objetivos de nuestra vida. Servir a otros. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta. ¿Saben qué dijo? Dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ahora, la pregunta es entonces, bueno, entonces, ¿qué es servir? ¿De qué se trata esto del servicio? ¿Qué es el servicio cristiano? ¿Qué es servir a Dios? Bueno, pues hoy vamos a responder a estas preguntas a través de una historia maravillosa que vamos a encontrar en Hechos. En Hechos capítulo 3, versículos 3 al 10. Una historia de servicio en la primera iglesia, cuando se estaba conformando. ¿Por qué no me ayudan a leerlo? Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Si usted no tiene Biblia, de pronto se le quedó, puede levantar su mano. Hay anfitriones dispuestos a llevarles un texto y ellos se acercan. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces al texto. Todos acompáñenme. Yo voy a leerlo en nueva versión. Dice que un día subían Pedro y Juan, los apóstoles, los discípulos de Jesús, al templo a las 3 de la tarde. Y que iban a la hora de la oración. Entonces iban ellos dos y iban a orar. Pero que junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento. Una persona con parálisis que nunca en su vida había podido caminar. Y que cuando este hombre vio a Pedro y a Juan pasando por la puerta, ¿qué les pidió? Limosna. Hey, necesito, denme plata, necesito, ayúdeme. Pero Pedro y Juan, dice que mirándolo fijamente, viendo a este hombre, le dijo, míranos. Y cuando el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo,
Pedro declara: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que este hombre al instante recobró las fuerzas de sus pies y de sus tobillos y comenzó a caminar. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró entonces con ellos al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Este hombre que nunca había caminado, saltó. Y que cuando el pueblo, dice el versículo 9, lo vio caminar y alabar a Dios, reconocieron que era el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentada junto a la puerta llamada La Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Así que en este relato, en esta historia hermosa de sanidad, de servicio, Dios nos va a permitir extraer 4 principios acerca del servicio. Comencemos con el primer servicio. Ustedes tienen ahí en sus bosquejos: ver las necesidades humanas. Ese es el primer principio del servicio. El servicio cristiano nos lleva a ver las necesidades de los otros. Dice la primera parte del versículo 2 que junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento. Un hombre con una gran necesidad. Jamás en su vida había caminado. Jamás en su vida tenía una enfermedad. Ahora, el problema es que en esa época no solo era un problema estar enfermo, sino socialmente lo que representaba era terrible. Ustedes saben que en ese entonces a los enfermos, especialmente los que tienen un problema en su pie, un defecto en su pie, en sus manos, en su piel, eran considerados castigados por Dios. Se consideraban malditos porque seguramente habían pecado ellos o alguno de sus antepasados, y por eso era que estaban pagando con ese castigo. Así que este hombre no solo tenía un problema, no solo era tema de su condición física. Socialmente estaba excluido, era usado y maltratado. Así que no es como muchos que de pronto dicen: es que si está en la calle es porque es perezoso y no quiere trabajar. No era el caso. Este no era un flojo que no quería trabajar, sino una persona en real necesidad. Personas. Y es que el servicio cristiano se trata es de personas, de ver a las personas. Va más allá de actividades de la iglesia, se trata de personas. Y hoy, al igual que en esa época, abundan las necesidades de toda clase. Personas con necesidades físicas, económicas, relacionales, espirituales. Tantas necesidades. No es más sino ver a nuestro alrededor, en nuestra familia, aquí en la iglesia, en la calle, en nuestras áreas urbanas, rurales. Tantas necesidades. Gente con problemas económicos, sin empleo, pasando hambre, comunidades enteras sin acceso a agua potable, a servicios dignos de salud. Pensemos en nuestras comunidades indígenas. Se me pasa rápidamente los niños de La Guajira. Gente también en medio de contextos de violencia tan profundos, no solo en el campo, sino aún en la ciudad. Niños, mujeres y hombres maltratados en su casa, violentados, familias quebradas, hijos abandonados, divorcio, soledad, depresión, suicidio. ¿No lo vemos? Tantas necesidades. Gente separada de Dios, que no le conoce. Algunas necesidades muy evidentes, otras no tanto, pero la verdad es que todo el mundo está necesitado. Todos estamos necesitados. La pregunta es: ¿cómo nos relacionamos ante esas necesidades? ¿Cómo te estás relacionando? ¿Eres sensible? ¿Las puedes ver? ¿O por el contrario nos relacionamos cerrando nuestros ojos a esas necesidades y viviendo simplemente para nosotros mismos, para nuestros intereses, para nuestra agenda personal? Imagínense este cojo. Dice que toda su vida lo habían puesto ahí, en la puerta, a pedir limosna. Imagínense cuántas personas pasaban de largo y nunca se dieron cuenta de su necesidad. Pues muchas veces nosotros pasamos de largo al lado de las necesidades de otras personas sin ver su necesidad. Muchos otros podemos ver la necesidad. Sí, está el cojo, pero no, yo no tengo tiempo. Que otro se encargue de él. Esa es otra forma en que nos acercamos. Vemos, pero no hacemos nada.
¿Se acuerdan en la parábola del buen samaritano? Antes de que el samaritano llegara, ¿quién pasó por ahí? Dos religiosos, un levita y un sacerdote, que vieron a este hombre tirado y dijeron, no puedo hacer nada, y siguieron derecho. Wow, ¿cuánto nos pasa aún? Y sobre todo a nosotros como cristianos, que hablamos de amar a Dios, de amar a los otros, y no hacemos nada. Nuestra fe es una fe muerta, que no ora. Pero también hay otra forma de relacionarnos con estas necesidades, sacando provecho de la necesidad del otro. Dice el texto que lo ponían a la persona ahí para que pidiera limosna. De pronto esperando beneficio económico. Bueno, de la misma manera, muchas veces nosotros no solo ignoramos la necesidad, sino nos aprovechamos de la necesidad de otros para sacar provecho. Para que nos vaya bien, para que nos vean, para reconocimiento. Servimos a otros para que digan, uy, es que tú cómo eres de bueno, cómo eres de davidoso. Pero miren, ninguna de estas tres son la manera como Dios quiere que nos relacionemos, que reaccionemos ante las necesidades de todo el mundo. Dice que cuando este hombre vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les pidió limosna. Pero Pedro con Juan mirándolo fijamente, yo quiero que ustedes subrayen esa palabra, mirándolo fijamente. Pedro y Juan miraron a este hombre, vieron su necesidad, se fijaron en él y con compasión entonces obraron. Dios quiere que miremos, que veamos las necesidades y nos movamos en compasión hacia ellas. Hay una muy buena noticia, es que el primero en ver las necesidades de todos es el mismo Jesús. Dios y Jesús ve nuestras necesidades, ve tu necesidad. En medio de cualquier momento que estés pasando, dificultad económica, emocional, relacional, Él conoce tu necesidad, Él sabe lo que hay en lo profundo de tu corazón. Y hoy también te quiere decir, yo puedo satisfacer tus necesidades, yo te veo a ti. Y si nosotros queremos ser como Jesús, debe ser nuestro mismo modo de actuar, ver las necesidades de las personas. Que el amor de Cristo nos constriña, como dice 2 Corintios 5:14. Quiero hacerles unas preguntas con respecto a esto. Piense cada uno. ¿Tú puedes ver las necesidades a tu alrededor que deberías estar atendiendo? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver las necesidades de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? Pero salgámonos también de nuestro círculo. ¿Puedes ver la necesidad de la gente en tu trabajo, de la gente en tu barrio, aquí en la iglesia? ¿O estamos simplemente viviendo para nosotros mismos, encerrados, ensimismados? ¿Sentimos compasión? ¿Somos capaces de ponernos en el lugar de otros? Señor, ayúdanos. Primer principio es ver las necesidades humanas. Si queremos servir a Dios, tenemos que pedirle que nos ayude a ver las necesidades. Pero lo segundo es que si Dios nos permite entonces ver las necesidades, eso es algo que tenemos que tener claro. Y es reconocer que solo los recursos divinos son los que pueden satisfacer esas necesidades. Solo Dios. Dice Pedro cuando este hombre le pide, no tengo plata ni oro, no tengo, pero de lo que tengo te doy. Pero le dice que él no tiene nada físico, que él no tiene plata para darle, pero que tenía algo que podía beneficiar al paralítico. ¿Qué era eso? ¿Era algo que venía de Pedro? No, era Jesús mismo, era el Espíritu Santo, era lo que Jesús podía hacer a través de Pedro. ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces nosotros pensamos que Dios nos ha llamado a ser proveedores de los recursos divinos, pero eso es mentira. Dios nos llamó a ser distribuidores de sus recursos. Esa es una imagen muy bonita para entender. No somos proveedores de los recursos que pueden satisfacer las necesidades de las personas, pero sí distribuidores de estos. El problema es que nosotros pensamos que Dios nos ha llamado a ser fabricantes, cuando en realidad nos ha llamado a ser distribuidores. Y debido a nuestra mentalidad de fabricantes, somos propensos a pensar que son nuestros recursos los que pueden dar solución a los problemas de los demás. Creemos que nuestra experiencia, porque tenemos el entrenamiento, el dinero, el talento, el carisma, la educación, eso es lo que va a servir a los demás. ¿Saben cuál es el problema? Y es que ninguna de estas cosas, nuestros recursos, no tienen la capacidad de resolver las necesidades de las personas. Y si pensamos que es así,
nos vamos a quemar, nos vamos a secar, porque un día nos vamos a quedar sin recursos y quedar a los demás. Ahora, si usted se pone a ver en la historia que estamos estudiando, si nos damos cuenta, ¿quién sana al paralítico es Pedro? No, es Jesús. Es Jesús a través de Pedro. Jesús es quien obra el milagro. Pedro solo es el intermediario. Dice que el hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miren, cuando servimos y si queremos servir de la manera que Dios quiere, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Porque son solo sus recursos los que pueden tener solución a los problemas de la gente. Y es que fue Jesús quien sanó a este paralítico. Pero no solo lo sanó milagrosamente y lo permitió volver a caminar, sino que Él transformó totalmente la realidad. Es decir, este hombre no solo recobró su capacidad de caminar, sino que dice, ¿qué dice el texto? Que cuando pudo caminar, experimentó saltando, ¿qué hizo? Dio gracias a Dios. Este hombre fue restaurado en su relación con Dios, pero también dice que fue restaurado socialmente. Que todos los que lo vieron pudieron dar fe y quedaron asombrados y maravillados. ¿Ustedes sabían que los enfermos no podían entrar al templo? Bueno, este hombre por primera vez en su vida pudo ser parte y entrar al templo y ser parte de una sociedad de la cual había sido excluida. Dios tiene el poder y la capacidad de transformar nuestras vidas integralmente, completamente. Ese es el Dios que tenemos. La pregunta es, ¿has venido delante de Dios y le has pedido que satisfaga tus necesidades? Tú conoces, hay gente aquí con mucha necesidad, pasando duelos de muerte de seres queridos, en problemas económicos, teniendo problemas con los hijos, y que tantos problemas económicos, financieros, relacionales. Dios ve tu necesidad y Él es el único que puede satisfacerla. La segunda pregunta es, ¿reconocemos que Dios es el único que puede satisfacer las necesidades humanas? ¿O seguimos creyendo que se trata de mis recursos, mis capacidades, mis dones y mis talentos? Vamos a nuestro tercer principio. Ahora, ¿qué es lo más lógico? Si solo Dios tiene los recursos para satisfacer las necesidades de los otros, lo único que podemos hacer nosotros es coger esos recursos y pasarlos. Ser distribuidores de sus recursos. Así que el tercer principio es: somos canales de distribución de los recursos divinos. Decía el texto, Pedro le contestó: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Miren, si nos pensamos como distribuidores y no proveedores, como distribuidores, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de distribuir el producto a la gente? Pues tenerlo nosotros, y para eso ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a Dios, ¿cierto? De la misma manera, entonces, si queremos servir a Dios, tenemos que estar conectados a Él. Tenemos que estar continuamente yendo al proveedor de los recursos. De lo contrario, estos se van a agotar y no tendremos nada que ofrecerle a la gente. Es por eso que tenemos que conocer primeramente nosotros los recursos divinos, ser nosotros los primeros necesitados de sus recursos. Es por eso que me encanta el lema de Juventud con una misión, organización misionera. El lema de ellos es conocer a Dios para darlo a conocer. Y es que solo podemos dar algo que conocemos, solo podemos dar algo que tenemos, solo poder algo que vivimos. Y una de las mejores maneras de descubrir estos recursos divinos que otros necesitan es necesitarlos nosotros mismos y confiar en que Dios nos los puede proveer para entonces poder ayudar y servir a los demás. Miren, en 1 Corintios 1, 3 al 4 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos da consuelo. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que, miren el propósito, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que de Él hemos recibido. O 2 Corintios 9, 8, Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario. Y además, miren, Dios nos da para que podamos dar. Ese es el propósito de sus bendiciones. Dios nos da
para que tú puedas fijarte en Él y dar a otros. El problema es que muchas veces nosotros actuamos es como tanques de almacenamiento. Somos como grandes tanques. Vivimos nuestro cristianismo de esa manera. Señor, dame, te pido, bendíceme, mi familia, mis hijos, mi trabajo, que yo esté bien, que yo esté feliz. Dame, dame, dame. Y si se nos llena el tanque, le decimos, Señor, dame un tanque más grande. Sí, dame más. Y no somos capaces de compartir lo que Él nos ha dado con otros. Así que Dios no quiere que seamos tanques de almacenamiento. Lo que quiere es que seamos canales de distribución de su amor, de sus recursos, de sus bendiciones. Randy Alcorn, escritor cristiano, dijo: Dios no me prospera para elevar mi nivel de vida, sino para elevar mi nivel de dar. Dios no nos prospera para elevar nuestro estatus de vida, para vivir más cómodos, felices, sin problemas. No, sino para que entonces podamos dar a otros. Tantas formas que Dios nos prospera y nos bendice. Ahora, a pesar de eso, muchos dicen, no, pero yo la verdad, yo no tengo nada que dar a otros, yo no tengo plata, yo no tengo tiempo. Mentira, falso. Todos tenemos un montón de cosas que dar porque a todos Dios nos ha bendecido de una u otra manera. Dios nos prospera con su presencia. Es decir, qué mayor bendición que tener y que conocer a Jesús y vivir con Él. Pues esa bendición compártela con otros. Pero además nos bendice con otra cantidad de cosas, con dinero y veces, con cosas materiales, pero también nos ha bendecido con capacidades, con dones, con talentos, con una familia, con conocimientos. Bueno, pues Dios quiere que eso lo uses, no para elevar tu estatus de vida, no para que tengas una vida sin problemas, para vivir cómodo y tranquilo, no, sino para que entonces podamos volcarnos y amar a otros y servir a otros. Ahora, y si bien, como ya hemos visto, nuestros recursos no logran satisfacer las necesidades humanas, eso lo tenemos claro, Dios sí quiere que eso que tenemos se lo ofrezcamos. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes tú? ¿Qué Dios te ha dado para que tú puedas entonces darle a otros? ¿Qué tienes tú para dárselo a Dios y que Él lo multiplique y entonces tú puedas distribuir sus recursos, sus bendiciones con otras personas que tanto lo necesitan? ¿Se acuerdan el milagro de Jesús? El milagro de los 5,000, de la multiplicación de los peces y de los panes. Miren, pasó más o menos igual. ¿Qué dice el texto? Dice que Jesús vio a la multitud con compasión. Lo primero, ver la necesidad. Y entonces al ver eso, dijo, toca hacer algo. Alimentémoslos, ¿qué hay? Y entonces llegaron los discípulos y le dijeron, solo hay estos 5 panes y 2 peces. Los discípulos se dieron cuenta, miren, Señor, aquí eso es lo único que hay. Sabemos que esto no va a servir para alimentar a todos, pero aquí está. Y en las manos de Jesús ocurrió el milagro y la multiplicación. ¿Y después qué pasó? Los discípulos repartieron. Somos repartidores, distribuidores. Y es que esto es increíble porque cuando podemos aceptar nuestro papel de distribuidores de sus riquezas y reconozcamos que no somos los fabricantes, vamos a experimentar una libertad increíble al servir. Porque le podemos decir, Señor, yo quiero ver la necesidad y aunque me abrumo porque yo no sé qué hacer frente a tanta necesidad, aquí está mi tiempo, aquí está mi disposición, aquí están mis capacidades. Tómalas, tú multiplícalas, que yo me encargo de repartir. Preguntas. ¿Tenemos una perspectiva de tanques de almacenamiento? ¿Vives para ti, para recibir? ¿O eres un canal distribuidor del amor de Dios y de sus recursos y sus bendiciones? ¿Somos tanques o canales? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los 5 panes y los 2 peces que tienes tú que Dios puede tomar, multiplicar y entonces bendecir a otros? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Tienes conocimiento académico? ¿Dios te ha capacitado en diferentes áreas? ¿Has vivido por experiencias de vida que sabes que pueden bendecir a otros? ¿Tienes recursos? ¿Tienes plata? ¿Tienes tiempo? ¿Dones? ¿Talentos? Todos tenemos algo que dar. Todos tenemos, así sea, un pez y un pan. Ofréceselo a Dios. Dile, Señor, he vivido toda mi vida y todo mi cristianismo recibiendo, pero entiendo que es más bienaventurado dar que recibir. Quiero ponerte este pan, estos peces que tengo. No es mucho,
tú úsalo y multiplícalo. Y Dios se va a glorificar. Miren, pensemos en la casa. ¿Cómo podemos servir a los de nuestra casa? A nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, nuestra familia extendida. Pero no solo pensemos en nuestra casa. Es muy fácil pensar en los de nosotros, lo mío. Salgámonos un poquito de eso. ¿Qué podemos hacer aquí en la iglesia? Miren, se necesita gente en la alabanza, se necesita gente que reciba a la gente en los servicios. Necesitamos más personas en capacitación. Necesitamos más personas sirviendo en jóvenes. Queremos que toda la gente se sienta cuidado porque es que todos somos indispensables. Grupos de crecimiento, Dios te ha dado y tú le conoces hace tantos años. Bueno, es tiempo de que digas, bueno, Señor, quiero empezar a dar a otros de lo que tú me has dado. No sé, tengo miedo, tengo limitaciones, ayúdame. Pero empecemos a servir. Ahora, no solo la iglesia, también pensemos y salgamos de las 4 paredes de este templo. ¿Qué necesidades hay en tu trabajo, con los de tu oficina, en tu barrio, en nuestra Bogotá, en nuestras ciudades y en nuestros barrios vulnerables, en el mundo entero? Salgamos. El próximo sábado vamos a estar como 50 personas de esta iglesia poniendo nuestros talentos, nuestros oficios al servicio de una brigada social y evangelística en el barrio Santa Rosa de Lima. Qué buena oportunidad. Vamos a estar abriendo más oportunidades de estas para poder servir a otros. Queremos hacer más salidas misioneras para llegar a otras comunidades, a otros barrios, a otra gente que necesita. Para que no solo el tema de dar, y que es más bienaventurado dar que recibir, no solo aplica a nosotros como personas, sino como iglesia. Una iglesia es más bendecida cuando se enfoca en dar a otros que en recibir. Último principio. El servicio cristiano glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Es primero, ver las necesidades humanas. Segundo, ¿cuál es el segundo? Eso, reconocer que solo los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas. Pero tercero, eso Dios quiere hacerlo a través de todos nosotros. Y ese es el último fin del servicio, glorificar a Dios. Dice en el versículo 8 al 10 que este hombre, cuando fue sanado, dice que dio un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Que luego entró con ellos al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Este señor, al recibir la obra de Cristo en su vida, lo primero que hizo es decir: Señor, reconozco que esto viene de ti, te alabo y te glorifico por esto. Que cuando Dios obre en nuestras vidas, que cuando Dios nos bendiga, lo primero que vamos a hacer es decirle: Señor, esto es por ti, te reconozco y te glorifico por eso. Segundo, fue glorificado por la gente que estaba alrededor, que después de ver el obrar milagroso y poderoso de Dios en la vida del mendigo, que dice que se llenaron de asombro y de admiración. Tanto que entonces fue glorificado por la multitud. ¿Ustedes saben qué pasa después de esta situación ahí en el libro de los Hechos? Dice que con toda la multitud que se quedó asombrada, Pedro pronunció su segundo discurso y más de 3,000 personas se añadieron a la iglesia ese día. Cuando Dios obra, cuando uno se da cuenta que es Él, hay oportunidades maravillosas para testificar, para decir: ¿saben qué? Todo esto no es por mí, es porque conozco a un Dios, porque Él me ha amado, porque Él ha respondido. Oportunidades para testificar. Así que la gloria de Dios es el fin último de nuestra vida. Dice 1 Corintios 10:31: si hacen cualquier cosa, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así que si nuestro motivo para servir no es otro que la gloria de Dios, lo que hagamos simplemente será una actividad religiosa y egoísta. Ahora, la pregunta sería: bueno, ¿cómo sé entonces que cuando hago algo, cuando sirvo, eso está glorificando a Dios? Por dos cosas. Una, porque las personas pueden ver al Señor y no al siervo. Porque las personas ven al maestro y no al que sirve. Y cuando nosotros no le quitamos el crédito a Dios. Mateo dijo en capítulo 5:16, Jesús dijo en Mateo capítulo 5:16: hagan brillar su luz delante de todos, para que entonces ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y que hagan, alaben al Padre que está en los cielos. Miren, la razón por la cual
queremos hacer brillar nuestra luz, que de por ciento no es nuestra, sino es la luz de Jesús en nuestra vida, es para que cuando las otras personas vean nuestra luz, vean las buenas obras que hagamos, no digan, ay, es que tú eres tan bueno. No, es para que cuando puedan ver eso, digan, Señor, gracias. Y entonces se acerquen y conozcan de nuevas maneras a Dios como nunca lo habían hecho. Que no digamos en nuestro corazón, ay, es que qué bueno que soy yo, qué generoso, qué buen expositor, qué amor tengo, qué humilde soy. No, eso no sería muy humilde, ¿cierto? No. La razón principal de nuestro servicio a Dios es Él y su gloria. Es decir, su fama y reputación en nuestras vidas, en la vida de los demás. La pregunta es, ¿para quién estamos viviendo? Al evaluar la manera como vivimos, ¿para quién vives? ¿Estás viviendo para ti, tus intereses, tus bendiciones? ¿O para Dios y su gloria? Bueno, déjenme terminar haciendo un pequeño resumen. Es la frase que ustedes tienen en su bosquejo. Puede que se les haya olvidado todo, pero si se les queda una frase, que se les queda este. El servicio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas a través de canales amorosos para la gloria de Dios. Para esto, que entonces uno entiende por qué Dios dice que servir es mejor a ser servido. Y a la luz de eso quiero invitarlos a varias cosas. Uno, a que dejemos de vivir para nosotros mismos, dejemos de ser tanques de almacenamiento. Digámosle, Señor, ya no quiero seguir viviendo para mí mismo, permíteme ver las necesidades de un mundo con compasión. No seamos indiferentes. Ahora, frente a esas necesidades, reconozcamos que solo Dios puede satisfacerlas. Son sus recursos, no los nuestros, los que pueden traer amor, bendición y resolver los problemas de los otros. Pero dispongámonos entonces a ofrecerle lo poco que tenemos a Dios para ser canales de su amor. Eso es servicio, dentro y fuera de la iglesia. Y por último, una invitación para que cada vida de nuestra vida cuente para su gloria. Oremos. Señor Padre, te queremos dar gracias por esta palabra que nos has dado, por esta historia maravillosa. Gracias, Dios, porque nos permites ver la necesidad. Pedro y Juan vieron la necesidad de este mendigo. Hoy te pedimos que nos ayudes a ver la necesidad a nuestro alrededor. También te queremos dar gracias porque reconocemos que solo tú, Señor, puedes satisfacer las necesidades. Has satisfecho nuestras necesidades. Día a día recibimos tu amor, tu perdón, tu protección, tus bendiciones. Señor, no queremos simplemente ser receptores de ellas, sino queremos entendernos como canales de distribución, con el último propósito, y es que tú seas glorificado en la vida de todos. Amén.